Milayo Adebayo 990 años en el reino de la oscuridad. La santidad del cuerpo. Cuando fue anunciado el informe de que 15 personas habían llegado al cielo, me llené de terror. Porque en el informe que presentaron, hicieron mención de un hombre al que yo había juzgado, en el reino de las tinieblas. Esto cuando fui juez del reino de las tinieblas en el territorio de California, EUA. Ese hombre era el apóstol Ayodele Babalola. El fundador de la iglesia llamada CAC Christ Apostolic Church, Iglesia Apostólica de Cristo. Era un hombre al que juzgué. Y lo sentencié a casarse con un demonio encarnado. Y así sucedió. Físicamente la esposa de aquel siervo de Dios era una mujer, en este plano, quien jamás se arrepintió de su pecado, y así murió. Los miembros de dicha iglesia conocen muy bien del tema. Entonces comentan que él era el causante de que varias almas hubieran llegado al cielo, que permitió que se rebasara el umbral que lleva al reino de los cielos. ¿De verdad era tan poderoso su mensaje? ¿Acaso es tan convincente, o es acaso su unción que es tan elevada? El astrólogo entonces nos replica, no es el mensaje ni la unción, simplemente ha dado a la Iglesia la orden de no usar aretes, joyas, alhajas de ningún tipo, así como ningún artificio comercial. Entonces el público asombrado comenta, ¿cómo eso puede afectar al reino de los cielos? Nuevamente la situación se me hizo familiar, y entonces levanté la mano, para señalar la razón, del por qué tiene tanta relevancia tal observancia. En el reino de las tinieblas contábamos con un visor, el cual se activaba antes de que hablaras, tu memoria entonces se apreciará en la pantalla, aquello de lo que estés hablando aparecía en la pantalla como si estuvieras viendo una película. Si pronuncias una sola mentira, la pantalla se ponía en blanco y si eso pasaba, sabían que mentías, porque tu relato no concuerda con la vivencia, y créeme que no te irás sin un castigo. Entonces comienzo a narrar mi experiencia. De cuando presencié que una persona estaba a punto de ir al cielo, yo podía verlo, porque por mi rango podía comprobar quién era un candidato para ir al cielo, y quién no. Fue así como lo viví. Me dicen Ejem, es del palacio del gran Dios Todopoderoso. Me preguntó, ¿qué está sucediendo? Hay un candidato. Cada vez que alguien logra hacer abrir las puertas del cielo, hay un gran regocijo. De ahí proviene un gran sonido. Esto ahora me comienza a incomodar y me confunde. Porque no puedo creer que la gente siga ganando el cielo. ¿Cómo puede ser posible? Sobre todo por la cantidad de obstáculos que hemos puesto en este mundo. No creíamos que la gente todavía fuera capaz de llegar al cielo, porque casi todo en la tierra, lo habíamos contaminado, al menos todo lo que el hombre procura. Creemos que no es fácil para nadie llegar al cielo de nuevo. Así que esta visión me altera. Aguardó para ver qué pasa. Decidí esperar para ver a esa persona y ver cómo pasará por esa puerta. Mientras estábamos allí esperando, en verdad esa persona comenzó a acercarse más y más. Cuando llega a la puerta, descubrió que era una mujer ordinaria, sorpresa, ya que es fácil para el hombre llegar al cielo, pero para las mujeres no tanto. Las mujeres son muy escasas en el cielo. Recuerdo cuando Jesús me llevó al cielo. Esto fue cuando tuve un encuentro con él y me llevó a la sala de banquetes. Descubrí entonces que los hombres son más numerosos que las mujeres, a pesar de que en el cielo parecen ángeles. En las iglesias de la tierra las mujeres son muy numerosas, pero en el cielo son muy escasas. Esto es por lo que Satanás ha preparado para ellas. Hablaré de eso más tarde. ¿Qué es lo que impide que las mujeres lleguen al cielo? Así que volviendo al asunto comenzamos a ver cómo esta mujer llega a la puerta del cielo. El ángel de Dios le da una gran bienvenida a esta mujer. De repente vi que el ángel sacó su corona de recompensa, una corona muy gloriosa, llena de estrellas por todas partes,
no le cabían más, brillaba con más de 500 estrellas. Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué su corona es tan gloriosa? Entonces me contestan que ella es una mujer de Dios, la esposa de un pastor, y ella también era una evangelista. Me dijeron que era la corona de un ganador de almas. En el cielo no existen las coronas de pastor u obispo. Todos los títulos que nos damos en la tierra no tienen ningún significado en el cielo, solo se recibe recompensa por el trabajo y obras que se realizan. Me dijeron que esta es la corona para un ganador de almas, que las estrellas que vi en la corona eran el número de almas a las que la mujer había predicado y ganado para el cielo. Nos llenaba de rabia ver aquello. Pero todavía más para nuestro asombro. Mientras le daban la bienvenida, quitaron sus ropas y la vistieron con una bata y una prenda gloriosa, pero no abrieron la puerta por completo, sacaron entonces su trono, también era muy vistoso. Comentan entonces, vengan a ver la gran mansión construida para dicha mujer, aparece entonces en un visor una majestuosa finca, para su señorío personal. Que vengan a ver los muchos ángeles que le han sido asignados, para servirle y acompañarle. Todas esas cosas le fueron traídas y mostradas a la mujer. Pero de ninguna manera le permitieron entrar por la puerta. La mujer entonces comenzó a reflexionar. No había necesidad de que hablara, nosotros podíamos ver con claridad todos sus pensamientos, y probablemente el ángel también los conocía bien, pensaba, oh que esta puerta se abra para mí, vamos. Experimentaba preocupación y estaba muy ansiosa de seguir adelante. Comenzó a desesperarse aún más debido a que detrás de ella había un demonio colosal. Se llenó de miedo y se apresuró en dirigirse a la puerta del cielo, y el pensamiento que tuvo de los demonios comenzó a hacerla desvariar. El ángel de Dios dice ahora lo que está escrito en su corazón, él dice: no puedes entrar a este lugar, porque la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda puede entrar en el lugar santo. Y la mujer desconcertada replica, ¿eso qué significa? Porque ella estaba segura de que su vida era santa y de obediencia, y realmente no vivía en el pecado, porque sus ropas no tenían mancha alguna. Pero el ángel fue terminante al decirle que no puede pasar, y ella comenzó a disentir y discutir, diciendo que es su derecho entrar. Comentó que Jesús se le apareció en el momento de su muerte, que su vida era santa, mientras replica, los demonios, que son llamados internacionales, la interrumpen y le dicen tajantemente: entiende, no puedes entrar, está escrito en Ezequiel 7 y 19, 20 a 21. Arrojada será por la calle la plata de ellos, y entre la basura su oro. Ni su plata ni su oro podrá salvarlos en aquel día del furor del Señor, ni saciar su alma, ni llenar sus vientres, pues que les ha servido de tropiezo en su maldad. La belleza de sus joyas la han convertido en motivo de soberbia y han fabricado con ella sus abominables imágenes y sus ídolos, por eso se la convertiré en una inmundicia, y la entregué en manos de extraños como botín, y a los más malvados de la tierra como despojo, los cuales la profanarán. 7 y 23 Fabricad cadenas, pues el país está lleno de delitos y la ciudad está repleta de violencia. Ahora lo ves, esa fue la cita que le dieron a la mujer. Inmediatamente ella captó que se estaban refiriendo a las joyas, entonces esta mujer se toca la oreja, donde tiene un pequeño pendiente. Ella creía que si se vestía con modestia, aquel hábito pasaría desapercibido, que ello no le ataba al mundo. Eso es lo que ella creía de conformidad con lo que pronunció el apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 3, versículo 3. Vuestro ornato sea el interno, no el de peinados, joyas de oro o vestidos lujosos, que su adorno sea en su ser un inalterable carácter, suave y sereno. Esta es la hermosura que vale a los ojos de Dios. Antes de comenzar a justificarse y decir que ella no tenía conocimiento, una poderosa fuerza venida de ningún lado la arrastró. Esta fuerza parecía atraer solo el rostro de la mujer, ella entonces fue alejada de la puerta del cielo, entonces se vio de frente en el fuego del infierno.
Un extraño viento arrastró violentamente a la mujer y la dirigió rápidamente al infierno. Te comento, no creas que vas a entrar triunfante al infierno, o que alguien te va a arrojar allí, tú mismo, por tu propio pie vas a ir apresuradamente a ese lugar. Lo más terrible es que esta mujer empezó a gritar el nombre de Jesucristo. Ella estaba gritando Jesús, Jesús. Mientras gritaba de esta forma, fue que se encaminó directo al fuego del infierno con la palabra Jesús en su boca. Mira, si tú estás en la iglesia y te dicen que evoques el nombre de Jesús, y no quieres hacerlo, no te preocupes. Si continúas en tu vida de pecado, tendrás bastante tiempo para llamar a Jesús, perdido en el fuego del infierno. Es cuando todavía estás vivo que puedes gritar el nombre de Jesucristo para salvación, así que por favor, cualquier cosa que la Biblia enseña que está errada, solo acéptala. Aparentemente esta mujer se fue al infierno porque desconocía que Dios se opone al uso de artificios y adornos que él jamás solicitó en el hombre, para satisfacer su vanidad. Ella cumplía muchas de las otras cosas que la Biblia mandaba. No hacer esto y aquello. Pero en este punto en específico ella ignoró el mensaje que el Espíritu le dio. Ella se autoconvenció de que no había problema con usar aretes. Perforarse los oídos e incrustarse un adorno, que Dios no le daría tanta importancia, porque era una práctica tan normal en su cultura. Tú puedes cuestionarme en qué parte de la Biblia Dios prohíbe usar adornos, portar cadenas, aretes, relojes, etc. Todos esos accesorios. Dios no los creó primeramente. Los únicos que podían portar como tal metales y piedras preciosas eran los servidores del templo. Y era un mandato expresamente exclusivo para la tribu de Leví que ejercía el servicio del templo. El efod era un artículo que ayudaba a comunicarse con Dios, también a propagar su espíritu y expandir su influencia, y solo podía ser usada por gente consagrada a él. Dios tampoco instruyó al hombre a hacer construcciones de concreto o rocas talladas. Cabe destacar que la mayor influencia en los procesos civilizatorios proviene de los demonios o la casta nefilim. Antes de que Dios creara al hombre y que maldijera la tierra, él había decretado sobre el hombre vida eterna, sin embargo a raíz del pecado, Dios maldijo la tierra y al hombre. Sin embargo, él ya había proveído al hombre de material para la construcción de una casa imperecedera. El oro mismo, que es el mejor material que se pudo haber diseñado para que el hombre pudiera construir, pues este no se rompe, ni se agrieta y con el paso de los años no se hace viejo. En el reino de las tinieblas ellos conocían la geología de la tierra, y sabían que en su momento, el hombre tendría que construir su morada con los materiales que Dios había provisto en su creación. Pero como el hombre pecó muy poco después de ser creado, ya no pudo consumar su propósito, entonces los demonios, sabedores de que el hombre había perdido el favor de Dios, enseguida toman todos los tesoros que se tenían preparados para los hombres. Es por eso que antes de que podamos tener acceso a estos tesoros, sea el petróleo y demás, todos los recursos, se necesita el permiso de los demonios, pues los reclaman como posesión suya. Fue en ese momento en que los demonios le dieron otro uso, uno tan abominable como el de hacerlo un medio de adoración. Aunque Dios fue quien lo creó como un material de construcción. No como el cemento que en realidad ayuda a que los demonios habiten junto a los hombres. Este disminuye el oxígeno al interior de las casas y en cualquier momento puede caerse, agrietarse o derrumbarse, para matar a los habitantes. El oro, por ende, tampoco fue creado para ser un adorno de moda. O para ser incrustado en la piel humana, son los demonios los que le han dado un carácter hasta sagrado, después de que lo considerarán un bien suyo. Hoy en día lo usan como un canalizador y conductor en su tecnología, imitando el artilugio llamado efod, para influir en los hombres de forma negativa, a través de los celulares y antenas. Antes de que los israelitas usaran sus joyas para hacer al ídolo. Permítanme volver a la época de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 35, cuando Dios llama a Jacob para encontrarse con su pueblo, Génesis 35, 1-5.
Dijo Elohim a Jacob: Levántate, sube a Betel y establécete allí. Construye allí un altar al El, que se te había aparecido cuando huías de la presencia de Esaú, tu hermano. Mandó entonces Jacob a su familia y a todos los que estaban con él: Retiren de entre ustedes a todos los dioses extranjeros, purifíquense y cámbiense de ropas. Luego dispongámonos y subamos a Betel, donde yo fabricaré un altar al El que me atendió en el día de mi angustia y me ha asistido en el viaje que emprendí. Entregaron en efecto a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió al pie de las encinas que había junto a Siquem. Aquí la cuestión es que Jacob no les solicitó que se quitaran los pendientes, sino que se purificaran y quitaran toda cosa impura. Especificó sí que los ídolos eran impuros, e incluso sus ropas, pero no que los adornos que ellos llevaban. Para nuestro aprendizaje vemos que también se deben de quitar los aretes. ¿Son entonces los pendientes impuros? Eso te lo dejo a tu consideración, pues de conformidad con la palabra, para poder presentarte ante Dios, es necesario que dejes ese tipo de adornos, tenlo muy en cuenta. Este es el primer argumento que te presento. Segundo, si tú vas al libro de Éxodo en el capítulo 32, donde Dios señala que el pueblo cometió un error. Fue cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Dios les ordenó en el mismo libro que solicitarán a los egipcios todo lo que necesitaren y les permitió llevar con ellos su oro y su plata. Dios les permitió ello porque tenía en mente que se realizarían con tales metales determinados utensilios. Éxodo 12. 35 a 30. Y los hijos de Israel hicieron según la palabra de Moisés, pidiendo a los egipcios, objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Y Yahvé había hecho que el pueblo hallase gracia delante de los egipcios, los cuales les dieron lo que solicitaban. De ese modo despojaron a los egipcios. Ellos usarán estos metales como material para la construcción del tabernáculo y utensilios de adoración para el Señor. Por eso les ordenó que lo solicitarán y lo llevaran consigo. Sin en cambio no les ordenó que recolectaran el oro y la plata para adornarse con él o para hacerle una imagen. Éxodo 32. 3 a 6. Y todos se quitaron los pendientes de oro que llevaban en las orejas, y los entregaron a Aarón, y tomándolos de su mano les dio forma con el buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Este es tu Dios, oh Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro e hizo esta proclamación: Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. ¿Puedes ver esto? Como el pueblo ignorante transfieren la gloria de Dios a una imagen o representación vistosa, si lees muy bien tu Biblia, conocerás bien la afirmación de Dios que clama: Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, que te libró del poder del faraón. Él usaba esta frase repetidamente debido a que Dios es ensalzado en ella. Este tipo de lenguaje Dios lo aprecia mucho. En esta declaración Él demuestra la soberanía y el poder, y es la que Dios normalmente utiliza sobre su pueblo Israel, la hazaña que Dios realizó, desde la cual exalta su propio nombre. Aquel que asoló la soberbia del faraón, hasta hacerlo desvariar, para de ese modo proclamar su soberanía y poder sobre el mundo entero. Entonces, debido a los adornos que los hombres portan, se hacen una imagen equivocada de él y le honran como si aquella imagen fuera la que obró por ellos, llevándose entonces la gloria. Es por eso que la ira del Señor se levantó y dijo: Este ídolo y esas cosas que se usaron para hacerlo, no deben de aparecer frente a él nuevamente. Cabe mencionar que la utilización de zarcillos, anillos e incrustaciones en la piel, tienen una connotación de esclavitud, que ata a las personas a sus dueños, sean estos humanos o ídolos. En el Nuevo Testamento podemos verificar en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, a él le destruirá Dios,
pues el templo de Dios es sagrado, y vosotros lo sois. Siempre que queremos citar, mencionamos a los demonios. No solo los demonios deben de ser removidos de nosotros, sino todo aquello que nos ata al mundo y que irrita a Dios debe de ser eliminado del cuerpo, ya que no sabemos qué clase de contaminación poseen, o si ha sido consagrado a algún dios. Algunas personas dirán, Dios no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, sino solo con nuestra alma y lo que llevamos dentro. Es un absurdo. Dios guarda relación con nuestro cuerpo, espíritu, ser y alma. Esto lo puedes corroborar en el libro de Romanos, capítulo 12. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestra propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios, como vuestro culto auténtico. Y no os acomodéis a este mundo, sino transformaos en renovación de la mente, para que distingáis lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. En esta cita se hace referencia a tu cuerpo, no a tu alma ni a tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios quiere indicar o señalar al corazón o el alma lo hace de forma explícita, como vemos en el libro de Ezequiel 36, 26. Y os daré un corazón nuevo y un espíritu renovado, infundiré en vuestro interior, y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es cierto que esta cita habla de que se les daría un espíritu renovado y un corazón de carne. Que no habla de un cuerpo, pero en la cita de Romanos 12. Si habla concretamente de consagrar todo nuestro ser a Dios, incluyendo el cuerpo, que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio inmaculado. Así que no permitas que ningún predicador te embauque, diciendo que Dios solo mira el corazón y no el exterior. Tanto tu cuerpo como tu alma y tu espíritu bien pertenecen por completo a Dios, debes de consagrarte ante Él en pureza. Ya que no es posible presentarse ante Dios con artilugios y artificios propios del mundo, objetos que han sido la causa de la discordia, la codicia, la ambición, la presunción y la vanidad. Los israelitas se valieron de sus joyas, pendientes y anillos para hacer un ídolo, que ellos creían era la representación de la divinidad inefable, pero desde aquel día Él no permitió a su pueblo usar joyas a modo de adorno. Es por ello que cada vez que él visitaba a su pueblo, se molestaba mucho porque ellos se presentaban ante él portando joyas, alhajas y accesorios que tanto cautivaban a los pueblos bárbaros. Tú puedes comentar que lo que se dice en este testimonio es un cuento. Un invento pretencioso y mal explicado. Ya que las citas que se mencionaron no dictan literalmente que las personas no pueden portar joyas, anillos, pulseras, collares, pendientes, incrustaciones en la piel, etc. Pero si tales citas no fueron tan convincentes, ahora veamos las siguientes. Éxodo 33, 1, 6. Y el Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y enviaré mi ángel delante de ti y expulsaré al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A una tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Cuando el pueblo oyó estas malas noticias, se enlutó y nadie se puso sus adornos, ornamentos, atavíos, galas. Porque el Señor había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de vosotros y os consumiré, por tanto. Despojaos ahora de sus ornamentos, para que yo sepa qué he de hacer con vosotros. Y los hijos de Israel se despojaron de sus accesorios junto al monte Horeb. Considera porque los llamo un pueblo duro de doblegar. Esto significa que ya se les había advertido sobre un tema en particular y a ellos no pareció importarles, en aquel tiempo los hombres al estar de luto o llorando a alguien. Normalmente se visten de ceniza. Rasgan sus ropas y se echan tierra o ceniza en la cabeza.
También se rapan, pero como puedes ver en esta ocasión, lo que hicieron fue deshacerse de todos sus ornamentos, y eso fue lo que hicieron de primero. Sabían que a Dios no le agradan aquellos artilugios que apartan al hombre de su verdadero destino en la tierra. Los enredosos argumentos teológicos y demás verborrea que puedan apelar este tipo de mandatos son inadmisibles frente a Dios. Los estudiosos pueden incluso tergiversar y ahondar mucho en el sentido, propósito, contexto y destino de estos escenarios, pero es innegable el hecho de que la forma de presentarse ante Dios es y sigue siendo tal. Que Él solicitó al pueblo quitarse todo ornamento y atavío, así que no permitas que cualquier hombre que se aferre al mundo pervierta el sentido de estos pasajes. Ahora visualiza que Dios puede ver cómo muchos del pueblo quitan de sí todo ornamento. Y es solo de este modo que Él puede proceder con ellos. Les dice que ahora sí ya pueden lamentarse, orar, ayunar, buscar penitencia, antes de poder deliberar sobre su destino, ellos debieron presentarse ante Él sin ningún tipo de accesorio de gala. Entonces, si realmente eres heredero de la promesa de Abraham, si en verdad reclamas que la bendición de Abraham también te ha alcanzado, si has trascendido el viejo pacto en el nuevo pacto, y que por tu fe has sido bendecido, pero te empeñas en decir que las cosas que Dios condena en el Antiguo Testamento no son aplicables para este tiempo, ten en cuenta que la promesa hecha a Abraham también es del Antiguo Testamento. Por lo que si la ley condena a algo en el Antiguo Pacto, sigue estando vigente, porque Dios no cambia. Entonces, si Dios ordenó a Israel abandonar todos sus ornamentos, accesorios y galas, que les advirtió que no quería verlos nuevamente adornados así, hasta el punto en que ha jurado destruirlos si se negaban a dejarlos, este es el porqué. Si tú cristiano de verdad quieres llegar al cielo, y la razón por la que la gente no está cayendo muerta, ni ha sido consumida por el fuego de la ira, es porque Dios Padre ya no está tratando directamente con los hombres, es Jesús quien ha tomado a su cargo el trato con los hombres, y ha dejado al Espíritu de Dios para que ministre a los hombres. Estamos bajo la gracia ahora y el no observar la ley de forma exhaustiva no va a traer consigo tu destrucción inmediata. No serás alcanzado por un rayo, ni el fuego te abrasará al instante. Estos castigos no aplican a la Iglesia. Sin embargo, recuerda que el día que mueras, y que tengas que presentarte ante Dios, vas a tener que rendir cuentas de todo lo que se te ha dado, incluyendo tu cuerpo. Tú te revistes como el ídolo con artilugios de fundición que Dios jamás enseñó forjar a los hombres. Portas cosas que irritan a Dios por su proceder ajeno a su voluntad. Ten en cuenta que morirás como se ejemplifica en Éxodo 33, 5. Donde la ira de Dios fue manifiesta. Él quería destruir a los israelitas por no querer quitarse tales accesorios. La misma ira está sobre ti, si tú te presentas ante Él con las cosas que Él aborrece, la ira que Él mostró en aquel tiempo la verás manifiesta. Tú puedes andar en el mundo portando estos accesorios: pulseras, aretes, argollas, anillos, gargantillas, collares, zarcillos, etc. Del material que tú quieras. Tales cosas no interfieren de forma directa en el llamado y misión que se te ha encomendado. Pero ten en cuenta que sigues bajo el yugo de este mundo, sigues siendo esclavo, significa que tu comunicación con Dios puede ser interrumpida, ya que es inestable. Tú puedes usar joyería y el Espíritu Santo aún podrá comunicarse contigo. Porque recuerda que estamos bajo la gracia. Aunque es muy posible que Él te guíe y dé discernimiento sobre la utilización de tales objetos. Pero al momento de presentarte ante Dios considera que ninguna parte de la ley pasará sin ser cumplida, por lo que si tú sigues atado al mundo, irás a dar a la ancha senda de la perdición. Puedes considerar que lo que te comento sea ridículo. Que no hay sustento suficiente para probar que lo que digo es cierto. Soy humano y sí. Puedo errar. Pero la palabra de Dios no miente.
Ni cambia, las citas que he realizado son de la palabra del Señor y de las vivencias de su pueblo. Las mismas palabras que están escritas en tu Biblia, sea de la versión que sea, el sentido sigue siendo el mismo. Este es mi mensaje para los que quieren ir al cielo. No para la gente que va a la iglesia buscando la prosperidad y comodidades del mundo. Tampoco es para la gente que va a la iglesia buscando milagros y sanaciones temporales, el mensaje tampoco va dirigido a esas personas que ven el Evangelio y la iglesia como un negocio. Cualquier pastor que abre una iglesia por un interés monetario, ambición o deseos egoístas nunca tomará este mensaje en serio, así como los impostores que abren las iglesias, engañadores del tiempo del fin. Este mensaje sí es para las personas que quieren ser llamadas hijos de Dios en los cielos. Para aquella gente que de verdad se preocupa de la salvación de las almas de las ovejas. Que tiene la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús. Que está preparada sin mancha, aunque no tomen al pie de la letra lo que este mensaje quiere transmitir, los exhorto a que si hagan lo que la palabra de Dios manda. Hay que seguir la palabra de Dios. Yo sé que no soy profeta y que mi testimonio no es palabra de Dios, pero su palabra sí dice que tú debes quitar de ti todos los atavíos, adornos y ornamentos para que Él decida qué hacer contigo. Si Dios solicitó a su pueblo que ellos hicieran de tal modo, ¿no eres tú acaso parte de su pueblo ahora? ¿No eres heredero de la promesa hecha a Abraham? Si de verdad ahora eres parte del pueblo del Señor, esta palabra entonces es para ti. Si tú ves a la gente del mundo arreglada portando aretes, collares, pulseras, anillos, cadenas, ¿acaso crees que lo hacen porque son tontos? A la gente del mundo le encanta el glamour y la sensualidad, saben que las piezas de joyería los hacen resaltar y les dan estatus, poder y gran atractivo. Tú puedes alegar que la puerta del cielo es de oro. Y es verdad. Pero el oro del cielo es distinto al de la tierra y su propósito no ha sido corrompido, el oro del cielo no es utilizado para crear ídolos. Ni diferenciar a los hombres de forma deshonrosa y deshonesta. Sin embargo, el oro de la tierra ha sido profanado, este ha sido pisoteado por los demonios y ha sido un medio para provocar la codicia y vanidad en los hombres. La única forma en que el oro puede agradar a Dios es utilizándolo para el propósito para el que fue creado. Esa es la razón por la cual le fue ordenado a Salomón construir el templo con oro. Así como apartar algunos utensilios que eran utilizados en la adoración, era más un medio de adoración y no un objeto de culto en sí. Si el oro es utilizado en los ministerios para recubrir una construcción, o detiene algún cubierto de plata, no hay problema alguno. Solo recuerda que Dios no habita en templos hechos por hombres. Ahora tú eres llamado el templo del Dios vivo. Acabado por el simple beneplácito de su voluntad, solo falta ser perfeccionado en espíritu, por lo cual no es necesario que te llenes de accesorios y adornos. Tú no puedes hacer lo que te plazca, ni puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, debes de santificar y consagrar todos tus miembros para el servicio de Dios. Por favor, toma en serio este mensaje, hermano. Continuó. Fue así que llegamos a tales términos en tal reunión del reino de las tinieblas. Que es gracias a la vestimenta, accesorios y adornos que podíamos extraviar más almas, y estábamos muy contentos de poder explotar ese revés en la vida de los hombres. ¿Qué haríamos de esta situación un objetivo primordial para acrecentar el poderío e influencia de nuestro imperio? También tuvimos que deliberar cuál sería nuestro proceder contra el apóstol Ayodele Babalola y su ministerio. De ese modo llegamos al acuerdo de que muchos de nuestros agentes nigerianos lo atacarían. Curiosamente, tal entramado terminó glorificando a Dios.